Hola, queridos suscriptores e invitados de nuestro canal Historias Reales. Hoy quiero compartir con ustedes una historia de vida narrada por un autor. No olvides suscribirte a nuestro canal para conocer más historias interesantes. Afuera, era finales de otoño. Pesadas nubes flotaban sobre la ciudad, y parecía como si un torrente sin fin descargara una fina lluvia, mezclada con espinosos copos de nieve sobre los árboles medio desnudos. Las flores de los parterres estaban marchitas y los charcos salpicaban el camino. Todo ello arrojaba una sensación de melancolía y tristeza. Durante 17 años, Katja había observado la misma escena al otro lado de su ventana durante la misma estación, con la misma ventana y el mismo alféizar, donde había derramado innumerables lágrimas. La chica era inconmensurable, igual que el dolor emocional que había soportado todos estos años, sobre todo durante esta temporada. Hoy era su cumpleaños, una ocasión celebrada por los demás, pero para Katja no era más que otro recordatorio de su soledad. Desde su nacimiento, Katja había vivido en un orfanato, sin saber nada de sus padres. Los cuidadores solo mencionaron haberla encontrado en el umbral de la puerta, temprano, con unas frías mantas de hospital. Los médicos determinaron que Katja había nacido probablemente en un hogar, pero nunca se encontró a su madre biológica. La niña fue bautizada por el director del hospital y su apellido, su botina, se puso en honor del guardia de seguridad que vio el bulto junto a la entrada negra aquel día. Así se convirtió en Katja. Sonaba bonito, y Katja creció sana, progresando adecuadamente para su edad. Sin embargo, la suerte le dio la espalda inmediatamente, después de aquella fría tarde de otoño en que la encontraron. A pesar de las visitas de numerosos padres adoptivos potenciales, ninguno parecía ser el adecuado. A veces no les gustaban sus finas trenzas, otras veces querían un niño. Katja soñaba con tener una familia, con padres que le leyeran cuentos antes de dormir y con picnics los fines de semana, con un perro mullido y juguetón o incluso con un gato. Pero nada de esto se materializó. Cuando Katja cumplió 10 años, seguía esperando un milagro, y a los 14 se dio cuenta de que nunca ocurriría. Ni madre, ni padre, ni gato, ni perro. Sin embargo, cada vez que cumplía años, se subía al alféizar de la ventana, miraba al exterior e imaginaba una vida diferente, una vida en la que podría crear su propia familia, llena de niños felices. No importaba el tiempo que hiciera fuera, porque su madre estaría allí. Sus cumpleaños estarían llenos solo de emociones positivas, con una enorme tarta, velas y un montón de amigos. En el orfanato, Katja recibía felicitaciones por su cumpleaños, incluso de la tía Valja, la cocinera, que horneaba tartas de manzana. Sin embargo, todo le parecía rutinario y sin alma. Luego estaba Iván, que había sido su amigo íntimo durante 10 años, desde que su madre alcohólica lo llevó al orfanato. Al principio, delgado y asustadizo, no podía saciarse, y escondía el pan debajo de la almohada. Katja compartía discretamente sus raciones con él. Con los años, sus papeles se invirtieron. Iván se fue asentando e incluso ayudaba a Katja con los matones y con las matemáticas. Estudiaban juntos, volvían a casa juntos de la escuela, verdaderos y devotos amigos. Katja conocía la triste historia de Iván, un hermano perdido y una familia adoptiva sin rastro. Con el tiempo, Iván dejó de pensar en su madre y Katja le ayudó a sobrellevarlo. Aquella tarde encontró a Katja en el alféizar de su ventana, donde solía derramar sus lágrimas y sus pensamientos. La sorprendió con un anillo de plata, ganado trabajando en el mercado cercano durante horas, cada tarde del último mes. Katja se quedó sorprendida, pero encantada. El anillo le quedaba perfecto y agradeció a Iván el inesperado y agradable regalo. Sin embargo, le aconsejó que lo ocultara a los cuidadores de las niñas, que podrían sugerirle ideas sobre sus intenciones. Más tarde, Iván se disculpó, dándose cuenta de que quizás había excedido. Katja le perdonó y reanudaron la conversación. Mientras charlaban de varias cosas, una cuidadora supervisora acabó por dispersarlos. Sin embargo, si no hubiera intervenido, se habrían pasado toda la noche charlando en el cuarto de las chicas o en la despensa. Al marcharse,
Iván sorprendió a Katya con un beso en la mejilla. Sonrojada, Katya se retiró a su habitación, saboreando el momento. Al quedarse dormida, recordó el tímido beso de Iván y acarició con ternura su nuevo anillo. ¿Era así como empezaba todo? El amor floreció tras aquellos tímidos besos, pero por alguna razón, una semana después, Katya e Iván se sentían incómodos el uno cerca del otro. A pesar de los años de amistad, de sentarse juntos en la escuela y de volver juntos al orfanato, evitaban hablar de aquella tarde en el alféizar de la ventana. Katya escondió el anillo entre sus pertenencias, guardándolo como la niña de sus ojos. De vez en cuando, a escondidas, lo sacaba, lo admiraba y sonreía. Una noche, en su habitación iluminada por una lámpara de mesa, Katya estaba tumbada en la cama, haciendo girar el anillo en su mano, pensando que todos dormían. Sin embargo, su compañera de piso, Sveta, se fijó en ella y le preguntó qué estaba jugueteando. De mala gana, Katya intentó evitar mostrarlo, pero Sveta, persistente, le agarró la mano. Se produjo una pequeña refriega y el cuidador de guardia llegó en respuesta a la conmoción, encendiendo las luces. Sveta había apretado tan fuerte la mano de Katya durante la refriega que el anillo cayó al suelo, llamando la atención de la cuidadora. Se lanzaron acusaciones y Katya, con los ojos llorosos, negó con vehemencia haber tomado algo que no le perteneciera. Sin embargo, no podía desenmascarar a Iván. De lo contrario, surgirían preguntas sobre sus ingresos, poniendo en peligro sus modestas ganancias. A la mañana siguiente, la directora del orfanato, Galina, convocó a Katya e Iván. Iván confesó haber trabajado en el mercado y haber regalado el anillo a Katya. Galina, comprendiendo la delicada naturaleza de su relación, aconsejó a Iván que no realizara más trabajo sin permiso. Iván aceptó las condiciones, asegurándose de que no habría más excursiones secretas. Galina, sabia educadora, reconoció el incipiente primer amor entre Katya e Iván y trató de manejar la situación con delicadeza, evitando heridas emocionales. Más tarde, cuando Katya fue a la oficina, Galina estaba examinando el anillo. Observó los delgados dedos de Katya y comentó juguetonamente la acertada estimación de Iván. Habían medido la anchura del dedo de Katya con un cuaderno. Galina elogió a Iván por ser un joven bueno y respetuoso y recordó a Katya que no perdiera la cabeza en ese torbellino de emociones. Katya le dio las gracias y salió de la oficina, donde le esperaba a Iván. El incidente le sirvió de lección. La noticia de las escapadas nocturnas se conoció en todo el orfanato, pero Galina manejó el asunto con discreción, comprendiendo la frágil naturaleza del primer amor. Con el paso de los días, la relación entre Katya e Iván floreció. Ya no ocultaban sus sentimientos, y aunque todavía algo ingenuos, su primer amor era hermoso. Sin que ellos se dieran cuenta, sus años escolares terminaron, y en la noche de graduación se sentaron junto al río, soñando. Iván soñaba con ingresar en una academia militar, reconociendo sus escasas posibilidades, mientras que Katya se preocupaba por sus planes, pero le apoyaba incondicionalmente. Sus sueños se entrelazaron, creando un vínculo que parecía irrompible. «Te esperaré, aunque tarde mucho», continuó con una sonrisa triste. «¿Cuánto tiempo tendré que esperar?» «El tiempo que haga falta», respondió ella. «El tiempo volará rápido, estoy segura», añadió optimista. «Sí, el tiempo pasará volando», respondió Iván pensativo. «También deberías estudiar, la educación es esencial», aconsejó. Katya se mostró de acuerdo y expresó su sueño de asistir a una escuela de pedagogía y convertirse en maestra de guardería. Sentía la vocación de trabajar con niños, a pesar de su falta de amor paternal. Se separaron con una promesa para el futuro. Katya se matriculó en una escuela pedagógica de la misma ciudad, mientras que Iván fue reclutado por el ejército inmediatamente después de los exámenes. Acabó en las fuerzas aerotransportadas. Orgullosa de que su prometido sirviera en las fuerzas militares de élite, Katya esperaba ansiosamente noticias suyas. Sin embargo, al cabo de un tiempo, los mensajes empezaron a escasear, y finalmente se hizo el silencio.
Katia esperó durante meses y luego fue a la oficina de registro y alistamiento militar. Allí recibió la devastadora noticia de la muerte de Iván en el Cáucaso. No tenía parientes y lo enterraron en algún lugar de por allí. Katia no se atrevía a ir. Los tiempos difíciles y la falta de dinero la mantenían alejada. Lo único que le quedaba de Iván era un anillo de plata y el recuerdo de su primer amor puro. 5 años más tarde, Katia se graduó en la escuela de pedagogía y se convirtió en maestra de guardería en la misma ciudad. Katia adoraba su trabajo, quería a los niños y disfrutaba formando sus jóvenes mentes. Les narraba historias, les educaba sobre Ellen, el bello pájaro de fuego, o el caballo jorobado, conectando hábilmente con cada niño. Por ejemplo, reconoció el talento artístico de Daniel y le animó a expresarse sobre el papel. A pesar de su dedicación al trabajo, Katia no podía deshacerse del dolor de perder a su más querido amigo y amante. Pasó el tiempo, pero no podía hacerse la idea de que se había quedado sin su mejor amigo y amor. Katia seguía concentrada en su trabajo, reprimiendo involuntariamente su dolor. Con el tiempo, conoció a Vitali, un electricista que vino a arreglar la instalación eléctrica del jardín de infancia. Se fijó en su precisa figura y, con el tiempo, empezaron a pasar las tardes juntos. Empezaron a salir y al cabo de 6 meses se casaron. Katia se mudó al apartamento de 2 habitaciones de Vitali, convencida de que había encontrado su felicidad. Sin embargo, el verdadero reto comenzó 3 meses después de su boda, cuando Katia descubrió que estaba embarazada. Sorprendentemente, Vitali no estaba entusiasmado y parecía preocupado. Confundida, Katia compartió la noticia con él, esperando alegría, pero en lugar de eso él le preguntó: ¿por qué tienes tanta prisa? Perpleja, ella respondió: pero nos queremos, es natural. Vitali permaneció estoico, dejando a Katia desconcertada sobre su futuro. Pronto serán 3. Esto es maravilloso. ¿Y con qué criaremos a este pequeño? No puedes ni imaginar cuánto dinero se necesita para un niño. Bueno, ¿por qué no puedes imaginarlo? Yo trabajo con niños. Exacto, mientras trabajes, pero luego te irás de baja por maternidad. ¿Intentas decir que tengo que mantener a la familia yo sola? Se fue dando un portazo aquella noche. Katia se quedó sola en el apartamento. Al principio lloró por las palabras de su marido, pero luego decidió que solo estaba agobiado y que ya entraría en razón. Vitali volvió por la noche, borracho. Katia lo vio así por primera vez. ¿Qué ha pasado?, preguntó, asomándose al dormitorio. Oyó caer algo en el pasillo. Resultó ser el propio Vitali. Vitali sonrió con satisfacción, levantándose. ¿Sigues preguntando? Incluso quieres cargarme con un niño. Vitali, no lo entiendo, dijo Katia. ¿Por qué te casaste conmigo si no lo sabes? Se sentó en un taburete en el pasillo, mirando hacia abajo. Y tú con este embarazo, no sé qué hacer, confesó finalmente. ¿Me cuentas qué ha pasado? Debo mucho dinero, admitió Vitali, que a veces juega y tiene una deuda importante que debe saldar pronto. ¿De dónde sacaremos el dinero?, suspiró. Son 2 millones lo que debo. Katia estaba horrorizada. ¿De dónde iban a sacar tanto dinero? La habitación era su único activo, un plan de respaldo. Venderla, ahora vale 2 millones, sugirió. Katia aceptó a regañadientes, dándose cuenta de que podía ser una salida. Sin embargo, ¿por qué pensaba que las cosas no funcionarían con Vitali? Antes estaba bien, y ahora ella está embarazada. Sí, Vitali se sintió confuso cuando se enteró del embarazo, pero todo se debió a los problemas que se le acumulaban. Vitali, tienes que registrarme a mí también, sugirió tímidamente Katia. No hay problema, querida, pero véndelo rápido. ¿Y no quieres tener un hijo? Lo que dije antes fue solo por desesperación. Es estupendo que tengamos un hijo. Nos las arreglaremos. Solo tenemos que ocuparnos del papeleo de la venta mañana. Katia asintió, apoyándose en el hombro de su marido. Yo me encargo, pero no juegues más, por favor, prometió. Más tarde, tumbada junto a su marido,
Katia escuchaba su respiración, pensando que todas las parejas se enfrentan a problemas y malentendidos. Lo principal es comunicarse a tiempo y todo irá bien. La primera mitad del día estaba libre para Katia, así que decidió ocuparse de vender su habitación. Vitali fue amable y se disculpó. Incluso le sugirió a un agente inmobiliario que, casualmente, tenía un amigo dispuesto a comprar la habitación a buen precio. Todos los problemas se resolvieron en una semana y pronto Katia dispuso de los 2 millones necesarios. Sin embargo, el dinero fue a parar a manos de su marido. «Pagaré hoy a los acreedores», le aseguró él. «Solo prométeme que no volverás a contactar con ellos», dijo Katia con ansiedad. «Lo prometo», dijo él, besándola en la mejilla, y se apresuró a reunirse con los acreedores. Katia fue a trabajar como de costumbre, inmersa en su interacción con los niños. El día pasó volando sin darse cuenta. Katia se despidió de su último alumno y llamó a su marido. Sin embargo, el teléfono de Vitali estaba ilocalizable. La angustia se apoderó de su corazón. Llamó una y otra vez, pero el teléfono de su marido permanecía en silencio. Katia llegó a su parada en minibús y se dirigió a casa. Ya había anochecido. Las tardes de septiembre llegaban pronto. Katia paseó por el parque, perdida en sus pensamientos sobre qué cocinar para cenar. La preocupación se calmó. Vitali solo estaba ocupado, por eso no contestaba. Pasarían una agradable velada juntos después de que él volviera del trabajo. Al acercarse a la entrada, Katia vio el coche de Vitali aparcado delante del edificio. Se alegró, su marido estaba en casa. Extrañamente, no salió a recibirla. Se acercó y vio que había alguien más en el coche con él. Al acercarse, se quedó helada. Vitali estaba besando a otra mujer. Katia se enfureció. Abrió con fuerza la puerta del coche. «Buenas noches, querido, ¿te lo estás pasando bien?», dijo con sarcasmo. «No lo estás pasando bien». Vitali la miró con una sonrisa burlona y la otra mujer se echó a reír. «Oh, Vitali, ¿de verdad estás casado con esta chica?». «Es temporal, querida. Mañana iré al registro civil y pediré el divorcio», dijo Vitali. Katia se paró junto al coche, temblando de rabia. «Vete a casa, iré enseguida», despidió a Katia. Katia no podía soportar ver cómo se reían abiertamente de ella. Cerró la puerta del coche de un portazo y echó a correr hacia su casa. Entonces sintió un dolor agudo en el estómago, que la dobló. Katia llegó a duras penas hasta un banco y se sentó, adolorida. Sina, una vecina, llamó a una ambulancia para Katia, que apenas recordaba haber sido llevada al hospital. Más tarde, los médicos se afanaron a su alrededor, y ella no recordaba haberse caído en algún pozo. Katia se despertó a la mañana siguiente en una habitación de hospital, y una enfermera se inclinó sobre ella. «Buenos días», dijo la mujer amablemente. «El médico estará con usted en breve». Katia quería preguntar qué había pasado, pero no tenía fuerzas. Se limitó a cerrar los ojos. Cuando volvió a abrirlos, un joven médico estaba a su lado explicándole algo. A Katia le pareció que no se trataba de ella. «Afortunadamente lograron salvarte. Perdiste mucha sangre. Por suerte teníamos reservas de sangre. En cuanto a lo demás, lo que podría haber pasado», suspiró el médico. «Está bien. Mejor recupérate y hablaremos más tarde», fueron las últimas palabras del médico. Katia no les dio mucha importancia en ese momento. Solo una semana después, mientras se recuperaba, el médico se lo explicó todo. No volvería a tener hijos. Katia estaba destrozada. Vendió su habitación en la residencia y cuando le dieron el alta, se enfrentó al dilema de a dónde ir. ¿Volver a casa de Vitali? Se acercó a la puerta, miró el aparcamiento. Ni rastro de Vitali. Fue un poco reconfortante. Sin embargo, su alivio duró poco cuando se dio cuenta de que sus llaves no encajaban en la cerradura. ¿Habría cambiado Vitali las cerraduras? De repente, la puerta se abrió y apareció una chica con el albornoz de Katia. «¿Qué haces aquí?», dijo con rudeza. «Vete, ahora vivo aquí. Vitali ya ha pedido el divorcio. Aquí tienes tus cosas, lárgate». Tras estas palabras, la chica le entregó a Katia su maleta.
Se rió en su cara y salió dando un portazo. Sina, su vecina, observó la escena y regañó a la chica por su desvergonzado comportamiento. La chica llevó a Katya a la cocina, le sirvió té y comentó que Vitali era un sinvergüenza. Katya, con voz apenas audible, dijo: «No entiendo qué clase de chica es y no entiendo a Vitali. Me dijo que me quería, yo le creí. Siempre cambiaba de chica como de guante, pero con esta, ¿cuántos años seguidos? Rompen, trae otras mujeres al apartamento, luego se reconcilian. Y ahora está casado. ¿Qué debo hacer? Ya ni siquiera tengo una habitación. Prácticamente no tengo casa». Sina sugirió ir a la policía para intentar recuperar el dinero. Katya admitió que había dado el dinero voluntariamente y que esa idea parecía inútil. Sina la consoló, aconsejándole que se tomara un tiempo para recuperarse antes de tratar con Vitali. Esa misma noche, Katya abandonó el departamento, cargando no solo con el peso de haber perdido a su marido, sino también a su hijo. Mientras tanto, según se supo más tarde esa misma noche, Vitali se reía, declarando que Katya no podía demostrar nada y que no sentía ningún remordimiento. Entre los dos, Katya se apartó con disgusto. Era nauseabundo mirar a alguien a quien había amado recientemente. ¿Realmente amaba? O tal vez se convenció de ello cuando, durante su primer encuentro, él le recordó a Iván. Esa era la respuesta correcta. Katya pasó la noche en el apartamento de Sina y luego se fue a vivir con su colega, Ana, que trabajaba como lavandera en la guardería. Las chicas se llevaban bien. A pesar de la hospitalidad de la familia de Ana, Katya se dio cuenta de que no podía vivir junto a Vitali, viéndolo a él y a su taimada Irina constantemente. Era superior a las fuerzas de Katya. Es cierto que Ana aún tenía a su marido y a sus 2 hijos viviendo con ella, pero había un lugar para Katya. «Ana, me mudaré en cuanto encuentre algo adecuado», aseguró la muchacha. Ana asintió, comprendiendo la situación de Katya. Aunque todos los miembros de la familia de Ana trataban a Katya con amabilidad, sabía que no podía abusar de su hospitalidad. No quería involucrar a la policía en sus disputas con Vitali por dinero, consciente de que no ganaría nada con ello, así que siguió viviendo con Ana. Un domingo por la mañana, Katya recibió una llamada de un número desconocido. «Katya, hola», oyó una alegre voz femenina. «No te imaginas lo que me ha costado encontrar tu número. Primero llamé al orfanato y luego, a duras penas, lo encontré a través de conocidos comunes. ¿Dónde has desaparecido, amiga mía?» Era Sveta, la antigua compañera de piso de Katya en el refugio. Charlaron de cosas triviales, recordando a Iván, el buen chico que era. Sveta se disculpó por los malentendidos del pasado, especialmente por el incidente del anillo. Katya la perdonó, comprendiendo la locura de su juventud. Sveta contó que se había casado recientemente y se había mudado a Omsk con su marido, que trabajaba en una panadería. Incluso habían comprado un apartamento mediante una hipoteca. «Ven a Omsk», sugirió Sveta. «Es una ciudad decente y tranquila. Aquí se puede vivir y trabajar. La tía de mi marido busca compañera de piso. Es ordenada, educada y no pide alquiler. Yo respondo por ti, piénsalo. ¿Para qué quedarse donde ocurren tantas cosas desagradables?» Katya agradeció la oferta, pero no se la tomó en serio. Valoraba su trabajo en su ciudad natal. Sin embargo, pronto le esperaba otro golpe. Una noche, Igor, el marido de Ana, llegó a casa borracho. Ana y los niños ya dormían. Igor, ebrio, se acercó a Katya en el baño mientras ella se duchaba. Aturdida, no pudo pronunciar palabra. Se cubrió con las manos y miró horrorizada a Igor. «Eres encantadora», murmuró Igor, extendiendo los brazos hacia Katya. En ese momento, Ana se dio cuenta de que algo iba mal. Entró corriendo y reprendió a Igor con una toalla. Igor encajó los golpes en silencio, se dio la vuelta y se fue a la cama. Katya se escondió en el baño, llorando. Ana la regañó, acusándola de atraer intencionadamente la atención de Igor. «Vive donde quieras, pero dame las gracias por no haberte echado esta noche», declaró Ana, dando un portazo. Katya se sentó en el baño, contemplando su vida. Recordando la conversación con Sveta, decidió que era hora de cambiar. Encontró el número de Sveta,
La llamó a una hora intempestiva y se disculpó por las molestias. Sveta, medio dormida, insistió en que la oferta seguía en pie. Katja prometió volver a llamar, y sintiendo el peso de la racha negra en su vida, se dio cuenta de que era hora de que todo cambiara. Tu amiga accedió a acogerte, y lo más importante, tiene contactos con el director de una guardería. Quizá pueda organizar algo para mí allí. Ya lo he decidido, me voy mañana, respondió Katja con decisión. Bien, nos vemos. Llámame más tarde y dime el número de tren y de vagón. Acordaron. Al día siguiente, Katja renunció a la guardería a pesar del enfado del supervisor. Llevaba una semana sin trabajar allí, pero no podía explicarlo todo. Se sentía avergonzada y lamentaba haber dejado a sus alumnos, pero no había otro remedio. Katja necesitaba cambiar de vida y empezar de nuevo. Omsk recibió a Katja con una fuerte lluvia. Ella, junto con un reguero de otros pasajeros, se apresuró a atravesar un túnel oscuro y bajo, donde el agua goteaba del techo en algunos lugares. Katja se sintió incómoda y le asaltaron pensamientos de ansiedad. Quizá no debería haber venido. ¿Dónde está Sveta, que había prometido reunirse con ella? No estaba. De repente, una joven grande y regordeta se separó de la multitud. Katja, por fin, me olvidé el paraguas en casa y aquí está diluviando. Vamos, podemos hablar por el camino, exclamó, abrazando a Katja. Fue entonces cuando Katja se dio cuenta de que era Sveta. La recordaba como una chica alta y delgada, pero ahora tenía un aspecto muy diferente. Bueno, sí, en las comidas de estado estaba un poco más delgada, admitió Sveta. Pero sigue siendo delgada, solo que te has vuelto más sustanciosa, añadió con una sonrisa. Pero te engordaré con los pasteles de mi pastelería. Nunca has probado nada igual. Bueno, basta de cháchara, vámonos. Hay un taxi esperando en la parada. Tengo que ir a trabajar dentro de un par de horas. Siguió hablando Sveta por el camino. Mientras conducían, Katja se secó el flequillo mojado con un pañuelo. ¿Llueve tanto aquí?, preguntó. Es la primera vez que llueve desde el comienzo del verano, respondió el taxista. ¿Y es la primera vez que viene a nuestra ciudad? Bueno, si una ciudad te recibe con lluvia y considéralo buena suerte, sonrió. Sveta dejó a Katja en el apartamento de la casera. No hace falta que nos demoremos, ya se irán conociendo. No te preocupes, te gustará nuestra Lidia, le aseguró Sveta. No nos quedemos paradas, nos vamos a conocer, dijo Lidia agradablemente cuando Katja entró en el apartamento. Katja se sintió un poco incómoda al principio, pero la sonrisa de Lidia la animó. ¿Conociste a Sveta en el mismo orfanato? Lidia comenzó su pregunta. Su rostro volvió a ponerse serio. A ver qué clase de persona eres, añadió, frunciendo los labios. Ya veremos qué clase de persona eres, dijo Lidia en tono ligeramente burlón. Y luego añadió. Sveta no me impresionó al principio. Incluso intenté disuadir a mi sobrino de que se casara con ella, pero no me hizo caso. Aunque tomó la decisión correcta. Sveta es una buena anfitriona. Le quiere. El único problema es que Dios no les da hijos. Lidia suspiró y volvió a sonreír. Se rió entre dientes. Acudió a un charlatán, un curandero, en relación con su infertilidad. Visitó todos los hospitales, donó todo el dinero que pudo a organizaciones benéficas. Entonces el charlatán le dio unas hierbas, le dijo que leyera unos conjuros y le aconsejó que hiciera 3 buenas acciones. Primero encontró un cachorro callejero en la calle, luego donó dinero a un fondo de caridad. Y tú fuiste la tercera. Le seguí la corriente para complacerla. Esperemos que todo salga bien para nuestra Sveta. Mientras Lidia hablaba, le dio una toalla a Katja, le enseñó la habitación y el cuarto de baño. Refréscate, yo pondré la mesa. Debes de tener hambre después del viaje, le dijo. Mientras se lavaba, Katja reflexionaba sobre la extraña mujer. Lidia parecía severa a veces, pero en cuanto sonreía, era imposible no devolverle la sonrisa. Katja se preguntó qué él esperaría en aquella ciudad y agradeció en silencio a Sveta la inesperada ayuda. Lidia no aceptó dinero por alojamiento, solo aceptó dividir las facturas de los servicios con Katja, y todo le pareció bien. Finalmente, Katja decidió informarse sobre su trabajo. La guardería está a 2 manzanas y es una buena institución preescolar. La directora es mi antigua alumna, ya le he hablado de ti. Ve allí mañana por la mañana y averígualo todo tú misma, respondió Lidia.
En general, he tirado la línea y todo lo demás depende de ti, ¿entendido? Katya se dio cuenta de que su empleo podía no ser tan sencillo como pensaba y se tensó un poco. Sin embargo, decidió abordar los problemas tal y como surgieran. Después del té, arregló su habitación. Era pequeña pero acogedora, casi del mismo tamaño que su antigua habitación en la residencia. Al pensar en el pasado, Katya sintió un poco de nostalgia, pero se quitó todas las penas de encima y empezó a deshacer la maleta. Inesperadamente, en el bolsillo oculto de la maleta, encontró un pequeño objeto redondo. Intrigada, metió la mano y sacó un anillo de plata, el mismo que le había regalado Iván. Hacía tiempo que se había olvidado de él, ya que lo había guardado en la maleta cuando revisó sus cosas tras separarse de Vitali. Por suerte, la nueva amante de su exmarido no había descubierto el anillo. Sus dedos no habían cambiado nada y el anillo le quedaba perfecto. «Ahora serás mi talismán», susurró Katya y besó el accesorio, creyendo sinceramente que todo sería como esperaba. A la mañana siguiente, Katya se dirigió a la guardería. El guardia de la entrada la escuchó y la dejó pasar. Al abrir la puerta de la oficina, Katya oyó el zumbido familiar de los niños y no pudo evitar sonreír. Ya había empezado a echar de menos el sonido de las voces infantiles. Los coloridos cubículos infantiles, un banco contra la pared, una mesa con dibujos en un rincón. Todo era casi igual que en su anterior lugar de trabajo. Su corazón se aceleró de emoción, y entonces Katya oyó el llanto de un niño. Procedía de uno de los cubículos. Katya enarcó las cejas y miró a su alrededor. No había cuidadores ni niñeras. Parecía que un niño se había alejado del grupo y nadie se había dado cuenta. Con cautela, abrió la puerta del cubículo y allí estaba. Un niño de 4 años, con la cara llena de lágrimas, mirándola. ¿Estás jugando al escondite? Katya sonrió. ¿O eres bola variegada? El niño lloriqueó y apenas audible preguntó. Bola abigarrada no, soy Kostya. Ah, Kostya, aún no llevas mitones, se rió Katya. Entonces, ¿eres un gorro? Soy Kostya, murmuró el chico. Encantado de conocerte, Kostya, continuó Katya con una sonrisa. ¿Te sientas en la casita? Me escondo, dijo Kostya con seriedad. ¿De quién? Katya sonrió. Vamos con los niños. ¿Y tú también vendrás? Preguntó Kostya. Por supuesto, respondió Katya y se dirigieron hacia los cuidadores. La madre del niño, que apareció en la puerta, suspiró. Pon al niño en su sitio. Katya tranquilizó a Kostya y le dijo, ve con los niños. La madre de Kostya se disculpó. Es mi cebolla. Cuando se escapó no pude encontrarlo. Comprensible, respondió la cuidadora. La mujer miró a Katya, invitándola a pasar al despacho. Tras un examen minucioso de los documentos de Katya, Olga, la directora, dijo, bueno, has congeniado rápidamente con el chico. Te aceptaré a prueba y luego el tiempo dirá. Gracias, exclamó Katya con alegría. Así que estarás en el grupo intermedio y ya has conocido a uno de tus futuros cargos, Kostya. Ven a trabajar mañana a las 8:30. Al principio trabajarás con Tamara para familiarizarte y luego te las arreglarás por tu cuenta. Muy animada, Katya salió de la guardería. Todo estaba encajando. A la mañana siguiente, a la hora acordada, Katya ya estaba en su lugar de trabajo con Tamara. Se ocupaban de los niños, y Tamara informó a Katya de que llevaba un mes trabajando sola desde que su anterior compañera había dimitido abruptamente. Fue entonces cuando perdió de vista a Kostya. Se había escapado el día de la marcha de su predecesora. Cambiándose rápidamente de ropa de trabajo y tomando a Kostya en brazos, Katya le tranquilizó. Ya eres un niño grande. Su madre, aunque arrepentida, insistió en sostenerlo en su regazo, pero Kostya se sentía más cómodo en brazos de Katya. El grupo formó una fila. Permítanme presentarles a la nueva cuidadora. Tamara señaló a su compañera, que estaba a su lado, y dijo, se llama Kostya. Deben escucharle igual que me escuchan a mí. Todos los pequeños asintieron con la cabeza. Entonces, la última niña que entró en el grupo frunció el ceño de repente y exclamó en voz alta, «También se llama tía Masha». Tamara y Katya intercambiaron miradas y esta última se encogió de hombros.
Nadia, te equivocas, afirmó Tamara. Empecemos los ejercicios. La mujer, a pesar de su peso, demostró hábilmente los ejercicios que los niños realizaron con placer. Katya fue a ayudar a la niñera a poner la mesa del desayuno. Nadia la miró con expresión perpleja. Después de desayunar, los niños jugaron y luego todos salieron a pasear. Tamara los vigilaba atentamente, pero uno de los niños seguía pegado a la nueva cuidadora. Tamara escuchó una conversación cuando la niña se le acercó de repente y le dijo: «Te he reconocido, eres Masha. Te vi en nuestra casa y mi padre te conoce. Incluso tiene una foto tuya en su carpeta y la mira a menudo». En respuesta, Katya se encogió de hombros. «Debe de confundirme con otra persona. Me llamo Katya y acabo de llegar a tu ciudad». La niña la miró con incredulidad y confusión. Después de desayunar, los niños se dedicaron a hacer actividades y luego todos salieron a dar un paseo. Los niños jugaban en el patio, mientras Tamara los observaba atentamente. Sin embargo, un niño seguía detrás de la nueva cuidadora. Más tarde, cuando la conversación cambió de rumbo, Nadia reveló: «Mi padre siempre me recoge tarde». De repente, Nadia se animó y exclamó: «¡Papá!». Corrió hacia la puerta. Katya se volvió y vio a un hombre en la entrada, ligeramente más alto, de complexión robusta y pelo rojizo. Katya se quedó helada. Aquel hombre se parecía mucho a Iván, solo que un poco mayor. Por alguna razón, seguía mirando a Katya sin apartar la vista. Finalmente, Nadia gritó: «Papá, le he dicho que es Masha, pero no me cree». El hombre, llamado Pedro, leyó atentamente los documentos y volvió a mirar a Katya. «No eres Masha, solo te pareces demasiado, aunque eres ligeramente más baja y tienes el pelo más largo, pero de lejos parecen idénticas. Masha nació el 30 de octubre y tú tienes la misma fecha de nacimiento. Es increíble, parecen gemelas». Katya, aún incrédula, suspiró. «Verás, soy adoptado. Mis padres adoptivos siempre me decían que me quedaba un hermano en aquella ciudad. Yo no sabía nada de él, y hace unos años, tras la muerte de nuestros padres, decidí averiguar dónde estaba». Pedro continuó: «Quería saber de ti y de nuestra madre biológica. Siempre quise hacerlo, pero en vida de nuestros padres dudé, temiendo disgustarles. Me enteré de lo de Iván por una botella de vodka. Mi hermano pequeño murió en el ejército. Iván estaba en el Cáucaso», mencionó Katya en voz baja. «¿Se llamaba Iván?». Se quedaron en silencio, dándose cuenta de la increíble coincidencia. «No puedo creer que nos conozcamos así. Somos amigos de Iván», dijo Pedro, todavía asombrado. Katya sacudió la cabeza, suspiró y dijo: «Sí, estuve en el mismo orfanato que Iván». La revelación la dejó estupefacta, sintiéndose como en un teatro absurdo. Pedro les invitó a una cafetería cercana para hablar. «Por cierto, me llamo Pedro», se presentó. La chica aceptó y los tres fueron al café más cercano. Mientras Nadia jugaba en el rincón de los niños, Pedro contó su historia. A los 7 años lo separaron de su familia y una pareja sin hijos lo adoptó un año después. Nunca ocultaron que no era su hijo biológico, pero decidieron mudarse lejos del lugar donde había nacido. «Mis padres me dijeron que me quedaba un hermano en esa ciudad, pero nunca me contaron más. Hace unos años tras su muerte decidí averiguar dónde estaba». Katya escuchó atentamente. Pedro sonrió, recordando toda una vida. «Pecas», se rió entre dientes. «Me acomplejaban mucho. Luego lo superé. Todo pasó. Pasé de todo para que Nadia no fuera como yo, una chica con pecas». A través del pueblo, Katya sonrió, luchando por hacer la pregunta principal. «Explícame una cosa más, ¿por qué Nadia y tú me llaman Masha? ¿Quién es ella?». Pedro vaciló, mencionó algo sobre un conocido y de repente miró el reloj. Se disculpó y se dirigió apresuradamente hacia la salida. «Quizá pueda llevarte», sugirió a Katya. «No, gracias, vivo cerca». ¿Qué secreto esconde? Katya no pudo dormir bien en toda la noche. Una pregunta la atormentaba. ¿Y si ella también tiene una hermana? Iván tiene un hermano. Descubrieron quién era Masha. Katya no durmió aquella noche y Pedro recordó la historia de su amor. Miró una foto de una chica impresionada que se parecía mucho a Katya. Se llamaba Susana.
Pedro y Susana se casaron durante su último año en el instituto. Por aquel entonces, Pedro pensaba que todo era perfecto. Susana le quería y él la adoraba. 2 años después nació Nasya. 2 años después, Susana se aburrió repentinamente de la vida familiar. No le gustaba que su joven marido no ganara mucho en el instituto. Pedro la encontró con un amante en su propio apartamento, pero no la echó, sobre todo por su hija. Susana se habría ido, llevándose a Nasya, pero Pedro quería a su hija más que a la vida. Susana siguió con sus aventuras y empezó a beber. Pedro intentó hablar con ella, convencerla de que se sometiera a tratamiento, pero ella se rió de él. A pesar de su educación y su sobriedad, Pedro a veces se sentía como un tonto, sobre todo teniendo en cuenta el estilo de vida de Susana. Sin embargo, seguía queriéndola. Pasaron varios meses y Pedro se debatía entre el trabajo y el cuidado de su hija. Susana seguía con sus escapadas. Solo entonces se enteró Pedro de que su madre, que vivía en un pueblo lejano, también bebía mucho. A pesar de esta revelación, Pedro seguía considerándola una simple disolución. A pesar de sus propios defectos, Pedro consiguió cursar estudios superiores, defender su tesis doctoral y no sentía inclinación alguna por la bebida. La madre de Susana murió en un pueblo lejano. Pedro seguía considerándolo una mera consecuencia de su estilo de vida relajado. A pesar de todo, amaba a Susana. Se planteó el divorcio, pero no podía soportar la idea de que Nasya creciera sin madre. Para Pedro, hacer frente solo a las tareas domésticas y al trabajo era todo un reto. Así que decidió contratar a una ama de llaves para mantener el orden en la casa y cuidar de Nasya. Sin embargo, las cosas no fueron bien. Un día, una joven llamada Masha, de una agencia de personal, llamó a Pedro. Le cayó bien, tranquilo y amable. Le ofreció el trabajo y Nasya estaba en casa ese día. Masha y Nasya se compenetraron rápidamente, jugaron y salieron a pasear. Luego prepararon la cena. Cuando Susana regresó y vio a la joven en casa, montó un escándalo y le pidió a Pedro que la despidiera. Pedro intentó calmarla, pero Susana solo gritó más. Masha decidió marcharse, decidiendo que no podía trabajar en un ambiente así. «Me gustaba estar aquí y tu hija es maravillosa», confesó. «Pero no necesito escándalos con tu mujer, así que me voy». «Por favor, no lo hagas», suplicó Pedro. «Susana se calmará. Cuando lo haga, llama a nuestra agencia. Si estoy libre, con mucho gusto seguiré trabajando para ustedes. ¿Me da su número de teléfono?» Masha se lo pensó un momento y aceptó. Sacó una pequeña tarjeta con foto, escribió su número en el reverso y no dijo nada. El corazón de Pedro se aceleró cautivado por el encanto de Masha. Por primera vez, se planteó cuánto tiempo más podría tolerar a su alcohólica esposa. Pedro decidió llamar a Masha, pero su teléfono no estaba disponible todas las noches. Dudaba cada vez que se proponía llamar, preguntándose si se arrepentiría. Después de todo, estaba casado. Como ama de llaves, contrató a una mujer mayor la próxima vez. Susana estaba tranquila y había dejado de hacer nada en la casa. Solo de vez en cuando pasaba tiempo con Nasya, cuando no estaba afuera bebiendo. Entonces llegó el día en que Susana murió en un accidente de coche, borracha al volante. Fue un shock para Pedro, pero también un alivio. Nasya echaba de menos a su madre, pero aún era muy joven, y Pedro esperaba que olvidara con el tiempo. Tras la muerte de Susana, Pedro se armó de valor y llamó a Masha. Sin embargo, su número seguía siendo imposible de localizar. Pedro se quedó pensativo, mirando la tarjeta con la foto que le había dado Masha. ¿Y si lo hubiera llamado entonces? ¿Y si hubieran empezado una relación? Se habría divorciado de Susana y tal vez ella habría despertado. Habría dejado de beber, seguiría viva. Pedro luchaba con estos pensamientos, preguntándose qué había pasado y qué no. Un día, Nasya se subió a su regazo y vio la foto. ¿Esta es Masha?, preguntó. «Sí, ¿te acuerdas de ella?» «Me leyó un cuento precioso, pero mamá era mejor», dijo Nasya. Pedro abrazó a su hija con fuerza, contemplando las vueltas de la vida. La besó, por supuesto. Para la niña, su madre era lo mejor, fuera quien fuera en realidad. De alguna manera, llamó a la agencia de empleo y preguntó por Masha. «Ya no trabaja con nosotros», le informaron. «¿Dónde puedo encontrarla?», preguntó Pedro.
Nadie lo sabía y se había resignado a perder a Masha. Pero entonces vio a una profesora de guardería que se parecía mucho a ella. En los primeros segundos pensó sinceramente que Katya era Masha. Sin embargo, se dio cuenta de que era demasiado parecida. Katya era ligeramente más baja y delgada. Durante el tiempo que no había visto a Masha, el pelo de Katya no podía haber crecido tanto. Estaba claro que eran suyos, no extensiones. Pero, ¿cómo podía haber tal parecido? Pedro comprendió que esas coincidencias no ocurren, sobre todo cuando Katya mencionó que había crecido en un orfanato. Masha podría ser la hermana de Katya. Al amanecer, Pedro decidió contarle a la nueva profesora algo más sobre la antigua ama de llaves. No se desahogaría, se limitaría a indicarle la agencia en la que había trabajado Masha. Tal vez Katya pudiera encontrarla, y entonces Pedro podría reunirse con Masha y tener una conversación sincera. Por la tarde, como de costumbre, recogió a su hija de la guardería. «Katya, he estado pensando toda la noche y creo que tienes derecho a saber de que conozco a Masha», dijo Pedro. «Creo que ustedes dos podrían ser hermanas, aunque yo no creo en esas coincidencias». «Lo confieso», respondió Katya. Pedro le habló de la agencia y le dio sus coordenadas. «Quizá puedas conseguir la dirección de casa de Masha». También le enseñó su foto. No cabía duda, se parecían demasiado. Después de despedirse, salió de la guardería con su hija. Katya no paraba de darle vueltas a la tarjeta de visita con la dirección. ¿Qué secreto guardaba la chica? Katya dudó durante unos días, insegura de si ponerse en contacto con la agencia. Luego, armándose de valor, se dirigió a la dirección indicada. Con algunas horas libres y trabajando por turnos con Tamara, decidió pasarse por allí. En la entrada de la agencia se encontró con una rubia alta. «Masha, ¿eres tú?», exclamó la chica. «¿Estás viva?». Katya se encogió de hombros sin saber qué decir. «Claro que estoy viva, pero yo no soy Masha», dijo a la chica, mirándola desconcertada. «Estuve en tu funeral, Masha. ¿Eres real o un fantasma?». «Que no soy Masha», dijo Katya. «Solo me parezco mucho a ella, y quiero entender por qué no me da la dirección de su casa». «Por el amor de Dios», respondió la chica nerviosa. «Gracias», dijo Katya, dispuesta a marcharse. Pero entonces ella recordó. «Dices que Masha murió. ¿Cómo ocurrió?» «Un accidente». «¿Sabes en qué cementerio fue enterrada?» «Sí, en el de la ciudad. Por favor, no se lo digas a nadie». Continuó la chica, llamando a un taxi para que la llevara a la dirección indicada. La casa donde vivía Masha parecía vieja, más bien una choza. Katya miró con inquietud los escalones que conducían al segundo piso, dando cada paso con vacilación, deseosa de no quedarse en los tablones podridos. Llegó al tercer piso, donde vivía Masha. Katya llamó a la puerta. «Ya voy», respondió una voz débil. Luego, pasos lentos y arrastrados, respiración pesada, tos. La dueña de la voz estaba claramente indispuesta. Katya tomó a la mujer justo cuando estaba a punto de desplomarse. «Masha, estás viva», dijo la débil mujer, apenas consciente. «Te lo contaré todo». Y entonces Katya escuchó la historia de su nacimiento. Su madre, Bárbara, era encantadora y caía bien a todo el mundo. Bárbara y Elena vivían en la misma ciudad donde encontraron a Katya. Elena estudiaba en una facultad de medicina y Bárbara acababa de empezar la escuela de cocina. Un día, Elena presentó a Oleg, su amigo de la universidad, a su familia. Le cayó bien y charlaron con facilidad. Elena estaba tan preocupada por la boda que no se dio cuenta de cómo Oleg miraba a su hermana. No notó nada hasta que un día sorprendió a Bárbara con Oleg en la cama. Traicionada, Elena huyó de casa, vagando por las calles entre lágrimas. Su padre la encontró y la convenció de que, a pesar de todo, tenía que vivir. Bárbara regresó a casa y Elena la perdonó, pero la relación entre las hermanas nunca volvió a ser la misma. Bárbara se marchó. Durante todo este tiempo, Elena recordó su encuentro. No se sentía culpable. Bárbara tenía lo que se merecía. Entonces Elena decidió visitar a sus padres. Al final, se pusieron de su parte. Ni su madre ni su padre sabían dónde estaba Bárbara. Se alegraron de ver a Elena,
La rodearon de cuidados y atenciones. Tiempo después, Bárbara la contactó. Ella estaba embarazada y sufriendo. Bárbara le dio su ubicación. Elena, al llegar, se dio cuenta de que Bárbara estaba dando a luz y la ambulancia no llegaría a tiempo. Esto no debería haber ocurrido. Elena debía convertirse en la madre de los hijos de Oleg. Cuando nacieron 2 niñas, una tras otra, los nervios de Elena estaban a flor de piel. En su mente maduró un plan monstruoso. «Duerme un poco», le dijo a Bárbara. «He llamado a una ambulancia, pero mientras llega descansa». Sonriendo por el dolor del parto, Bárbara miró a sus angelitos. «Qué monos son», susurró. «Como angelitos». «Como angelitos», respondió Elena, apretando los dientes. Elena salió de casa, ya era de noche. Afortunadamente, los vecinos se habían dispersado. Nadie oyó ni vio nada. En el cobertizo, Elena encontró un pequeño bidón de gasolina, pero cambió de idea. Todo debería ser natural. Volvió a la casa. Bárbara dormía abrazada a sus hijas. Los leños crepitaban alegremente en la estufa, que Elena había encendido hace poco. Abrió la compuerta y arrojó varios carbones encendidos. Miró la bombona de gas que había cerca. Sí, sucederá rápidamente. Elena estaba a punto de marcharse cuando, de repente, se quedó inmóvil y dio media vuelta. No, hermana. No lo sentía por Bárbara, sino por las niñas, las hijas de su amado. Que fuera un traidor, pero ella aún no lo había olvidado. Elena tomó a las bebés y salió enérgicamente de la dacha. Pronto, la casa quedó envuelta en llamas. Mientras tanto, de camino a la ciudad, Elena se dio cuenta de repente de lo que haría con las niñas. No lo dudó, dejó a una niña en la puerta del hospital y se llevó a la otra con ella. Para borrar cualquier rastro de su marcha de la ciudad natal con una niña, Elena decidió parar en un motel de carretera. Nadie debería recordar que se marchó de la ciudad con una niña. A la mañana siguiente, cuando dormía en su apartamento, llamaron sus padres. La madre, llorando, dijo que encontraron los restos de una mujer en su dacha. Supusieron que era Bárbara. La bombona de gas explotó. Ahora es imposible distinguir nada, dijo la madre al teléfono. No entendemos cómo ha ido a parar a la dacha. Quizás se llevó las llaves al salir de casa. El investigador también lo dice. Oh, mi querida hija, si hubiéramos sabido que esto pasaría. Ahora tanto ella como su padre se daban cuenta de la magnitud de sus errores. Alejaron a su propia carne y sangre, pero no se pudo arreglar nada. La investigación no profundizó, se declaró accidente. Elena contó a todo el mundo que encontró a la niña en la estación, aparentemente abandonada. Incluso llevaba un billete de tren. Explicó con confianza sus acciones, haciendo hincapié en su papel de joven amable y profesional de la medicina. La policía se creyó la historia y Elena pudo adoptar a la niña. Se fue de baja por maternidad y se convirtió en una madre feliz. En la pequeña ciudad, Elena era respetada y recibía premios por su trabajo. Su vida y sus acciones parecían transparentes. En su vida personal, sin embargo, Elena no encontraba la estabilidad. Tuvo varios romances, pero todos acabaron pronto. En cuanto se daba cuenta de que un hombre le estaba tomando demasiado cariño, ponía fin a la relación. Tal vez miré a su hija de forma equivocada. Masha se convirtió en el sentido de la vida para Elena. En cuanto a estatura, se parecía a Bárbara, pero en apariencia se parecía a su padre biológico. Elena siempre tuvo miedo de que sus padres pudieran verlo cuando se conocieran. ¿Y si se daban cuenta de todo? Pero pasó el tiempo y nadie sospechó nada. Y cuando los padres de Elena ya no estaban, suspiró aliviada. Nadie descubriría su secreto. En cuanto a la otra chica, Elena ni siquiera pensó en ella. Masha creció como una niña mimada. No siguió estudiando después de la escuela. Vivió su vida. Nuestra madre frecuentaba instituciones de rehabilitación y los hombres cambiaban no muy a menudo. Elena rogaba repetidamente a su hija que fuera más despacio, que cambiara ella misma y su actitud ante la vida. Sin embargo, Masha se limitaba a reírse. Consideraba a su madre anticuada, incapaz de entender nada. Entonces, Elena vio de repente a Bárbara, su difunta hermana, en los rasgos y las palabras de Masha. Elena nunca perdonó a Bárbara ni siquiera después de muerta,
acusándola de ser igual de imprudente. Un día, frustrada, exclamó: «Eres igual que tu caprichosa madre». Y Masha ni siquiera se dio cuenta de que era adoptada. «¿Qué quieres decir?», preguntó Masha a Elena con una sonrisa burlona. «Gracias a Dios que no te di a luz. ¿Quieres saber la verdad? Te encontré en un contenedor de la estación como un cachorro. Tu madre biológica te desechó y yo te recogí». Masha se enteró de la verdad. Su expresión cambió y desapareció durante una semana. Elena escupió, cansada de las farsas. «Deja que esa desgraciada viva como quiera». Pronto, todo cambió. Un día Elena se sintió indispuesta. Fue al médico e inesperadamente le descubrieron un tumor en el útero. ¿Cómo pudo ocurrir? Elena se sometía a revisiones periódicas, cuidaba de su salud, pero, de algún modo, no vieron el tumor. Elena tuvo que someterse a cirugía y quimioterapia. Aunque la operación estaba cubierta, el tratamiento posterior requería una cantidad considerable de dinero. Incluso con algunos ahorros y aportaciones de colegas, no era suficiente. Elena decidió vender su buen piso, heredado como de servicio, pero ahora privatizado. Necesitaba su consentimiento y el de Masha para venderlo. Elena luchó por encontrar a su hija, revelándole finalmente su enfermedad y la necesidad de vender el apartamento. «Mamá», lloró Masha cuando se enteró de la noticia. «Haz lo que haga falta, deja que te ayude». La niña abrazó a su madre. A pesar de la historia, Masha quería a Elena y Elena le correspondía. Lloraron y se abrazaron. «Esto es lo que la vida te depara», sollozó Masha. Elena se sometió a los procedimientos necesarios tras la operación, pero la enfermedad persistía. Tuvo que dejar su trabajo en el hospital y ahora vivía casi recluida en un barracón gris. Elena reflexionaba sobre su vida, preguntándose si se arrepentía de su terrible acto. A veces se le encogía el corazón cuando pensaba en su hermana, pero se recordaba a sí misma que Bárbara tenía lo que se merecía. Un poco más tarde, Masha se dio cuenta de que ahora era la cabeza de familia, responsable de mantener a su madre. Sin embargo, sin estudios, encontrar trabajo era todo un reto. Masha trabajó en varios sitios: una tienda, un servicio de mensajería y una empresa de limpieza. Se regañaba a sí misma por no haber seguido estudiando después de la escuela, pero ya era demasiado tarde para cambiar algo. Masha estaba decidida a estudiar cuando la salud de su madre mejorara. Mientras tanto, aceptaba cualquier trabajo disponible. Un día, su conocida Vika le ofreció un puesto en una empresa de contratación de personal. Vika le dijo que era un trabajo decente, de asistente o niñera para gente adinerada, bien pagado y con otras oportunidades. Dudó un momento y añadió con una sonrisa socarrona: «También hay un trabajo extra». «¿Qué trabajo extra?», preguntó Masha, curiosa. «A veces los clientes ricos, sobre todo los hombres solitarios, están dispuestos a hacer arreglos más personales». Masha se rió y se unió a la empresa, pensando que era un trabajo más. Un día la enviaron a casa de un joven profesor llamado Pedro. Le gustaba mucho, pero tras solo un día de trabajo, tuvo que marcharse debido a su desenfrenada esposa. Sin embargo, antes de irse, Masha le dio a Pedro su foto con su número de teléfono, esperando una oportunidad. Pedro no era extravagantemente rico, pero eso no le importaba a Masha. Simplemente le gustaba mucho aquel joven con graciosas pecas en la nariz. Más tarde, la destinaron a una casa muy rica, donde vivió una auténtica pesadilla. El propietario, un anciano, creía que podía poseerlo todo si lo deseaba. Le propuso una relación a Masha, quien, recordando a Pedro, la rechazó. Recientemente, su actitud hacia las relaciones se había vuelto más seria tras la enfermedad de su madre, y empezó a respetarse más a sí misma. El viejo se enfureció ante su negativa y ordenó a sus guardias que la encerraran. La niña estaba cautiva en una de las habitaciones. Masha se resistía, pero el dueño, a pesar de su edad, era robusto y fuerte. Un día, Masha consiguió escapar por la ventana a la calle utilizando una sábana. Era el tercer piso y su intención era huir, pero el destino tenía otros planes. La sábana se rasgó y Masha cayó. En el hospital permaneció en coma durante una semana y la investigación no profundizó. ¿Cómo se podía sospechar de algo del respetable propietario de la mansión?
sobre todo cuando afirmaba que la criada se había caído de la ventana del tercer piso mientras limpiaba. Cuando Elena se enteró de la muerte de su hija, se sintió entumecida. Ahora se había quedado sola, enferma y sin dinero. Sus antiguos colegas desaparecieron de repente. Elena se quedó sola con su desgracia y un terrible secreto. Incluso después de enterrar a Masha, Elena no se arrepentía de nada y se compadecía de sí misma. Entonces tuvo un sueño. Aparecía Bárbara, joven y hermosa, sentada junto al río. Elena la vio e inexplicablemente quiso acercarse. «Hola, hermanita», sonrió Bárbara. «¿Cómo estás? ¿Quieres oír cómo sufro?», replicó Elena enfadada. «¿Sufres?». Bárbara se rió. «El verdadero sufrimiento es cuando duele el alma, y tu alma murió conmigo. ¿No te alegras, hermanita? Te compadezco sinceramente. Destruiste mi vida. Masha murió porque no le diste la orientación adecuada». La chica intentó arreglarlo todo por sí misma, pero no pudo. Ahora Masha está bien, conmigo, y rezamos para que nuestra otra niña sea feliz por sí misma y por nosotras. «¿Qué chica?», preguntó Elena asustada. «¿Lo has olvidado? Tuve 2 hijas. Te llevaste a una y a la otra la desechaste como a un cachorro. Pero te lo agradezco. La segunda seguramente encontrará la felicidad. Por cierto, pronto la conocerás». Con eso, Bárbara se desvaneció en el aire. Entonces, Masha apareció de la nada. Se acercó a Bárbara y se alejaron juntas. Antes de desaparecer, volvieron a mirar a Elena. «Dios, qué felices eran», pensó Elena con una sonrisa irónica. Entonces, Elena se despertó, empapada en sudor frío. ¿Qué era aquel sueño y por qué todo le resultaba tan extraño? Por primera vez en años, Elena lloró. No de dolor, no de desesperación, sino de los recuerdos ardientes. Por fin se dio cuenta de la clase de monstruo que había sido, y que lo que le iba a ocurrir era inevitable. Elena comprendió que este sueño era una especie de anuncio de que su muerte era inminente. Extrañamente, la muerte no le parecía aterradora, la sentía como una liberación. Además, Elena recordó las palabras de Bárbara sobre la segunda hija. Parecía inimaginable que la segunda niña pudiera encontrarla ahora. Y entonces llegó el día en que Elena comprendió. Katia escuchó esta historia, temblando. Frente a ella estaba sentada la mujer responsable de la muerte de su madre. Creció en un orfanato, privada de amor materno por culpa de esa mujer. Separó a 2 hermanas que nunca volverían a verse. «¿No tienes miedo de que se lo diga a la policía?», preguntó Katia. «Ya no tengo miedo de nada», respondió Elena, bajando los ojos. Para Katia era insoportable estar en el mismo piso que aquella mujer terrible. Se levantó y se dirigió a la puerta. Luego se volvió. «Quiero visitar las tumbas de mi madre y de mis abuelos», dijo Katia con voz sombría. «Masha está enterrada en el cementerio de la ciudad», respondió Elena con indiferencia, indicando la fila y el número de la tumba. «Mis padres descansan en la ciudad donde tú creciste. El cementerio no es tan grande. Encontrarás a los Zakharov, Galina Denisova y Alexander Viktorovich. Sí, y tu patronímico es Olegovna». De pronto, el rostro de Elena se torció con una mueca de odio. «Los odia a todos», volvió a decir, sucumbiendo a la histeria. Y Katia salió corriendo del apartamento. Estar sola con aquel monstruo era insoportable para la muchacha. Tenía que ir a trabajar, así que decidió visitar todas las tumbas al día siguiente. En la guardería, Tamara se dio cuenta de que Katia estaba perdida y pálida. «Katia, ¿no te encuentras bien?», le preguntó su preocupada compañera. «No, todo va bien», respondió, intentando sonreír. Tenía tantas cosas en la cabeza que le resultaba difícil articular palabra. Tamara, comprensiva por naturaleza, se abstuvo de entrometerse en los asuntos de Katia. «Si alguien calla, por algo será», pensó. Mientras tanto, Katia, momentáneamente distraída de sus pensamientos por los niños, ensayaba una obra de teatro para una próxima presentación. Realizaba actividades matemáticas y llevaba a los pequeños al patio de recreo. Por la noche, como de costumbre, Katia tuvo que esperar al último padre. Era Pedro. Katia y Nadia estaban sentadas en el grupo.
La niña dibujaba y la profesora estaba ensimismada en sus pensamientos. Finalmente, Katya oyó la voz de Nastya. «Katya, se me ha roto el lápiz, ¿podemos arreglarlo?» Katya, ligeramente sobresaltada, respondió. «Por supuesto, vamos a arreglarlo ahora». Tomó el lápiz y continuó. «¿Qué estás dibujando, Nastya?» La niña estaba dibujando una escena con un cielo azul, un campo de margaritas y 3 figuras. «¿Quiénes son?», preguntó Katya. «Somos papá, tú y yo», respondió Nastya. «¿Yo?», preguntó Katya. «Sí, tú eres la buena, Katya», explicó Nastya. «No lo entiendo, ¿por qué no dibujaste a tu madre?», preguntó Katya. «Porque ahora es un ángel en el cielo, pero aún así está con nosotros», respondió Nastya con una sonrisa. Katya, emocionada, abrazó a la niña. Pronto llegó Pedro y los 3 salieron de la guardería. Pedro sugirió llevar a Katya en coche. «No me importa», respondió Katya, sintiéndose un poco incómoda. Pedro añadió: «Tengo novedades, me he enterado de todo. Es una historia complicada». Más tarde, Pedro reveló que Elena, por culpa de un hombre, causó la muerte de la hermana de Katya, separó a las hermanas y siguió viviendo tranquilamente. Katya insistió en denunciarlo a la policía, pero Pedro dudaba de que lo aceptaran después de tantos años, y Elena lo negaría todo fácilmente. El sábado, Pedro y Katya fueron a visitar la tumba de Masha. Compraron 10 rosas rojas y de camino, Katya reflexionó sobre lo diferente que habría sido su vida sin la crueldad de su tía. En la tumba de Masha, Katya depositó las flores y Pedro añadió: «La quería mucho, no sé por qué cambió». Luego mencionó haber visitado también la tumba de su esposa, colocando rosas blancas sobre ella. Katya tocó con simpatía la mano de Pedro. Cuando salieron del cementerio, Katya miró al cielo, donde flotaban nubes blancas, y el viento le despeinó suavemente el pelo. El dolor de darse cuenta de que un ser querido había vivido y se había ido sin que ella lo supiera era profundo. «Hola, Masha», susurró Katya. «Duerme en paz, querida». A Katya se le llenaron los ojos de lágrimas, pero levantó la cabeza y se quedaron en el coche, reacios a marcharse. Rompiendo el silencio, Pedro dijo: «Háblame de Iván, solo sé que se parece a mí». Katya sonrió con tristeza. «Sí que se parecen. Iván fue mi mejor amigo, mi primer amor. Soñaba con alistarse en el ejército. Se fue con alegría y yo le prometí esperarle, pero nunca volvimos a vernos». Katya admitió no saber dónde estaba enterrado Iván. Pedro tocó suavemente la mano de Katya, sorprendiéndola. Entonces, por alguna razón, se sonrojó. Empezó a darse cuenta de que Pedro le gustaba. Pedro también empezó a mirarla de otra manera. Pasaron varias semanas, durante las cuales Katya y Pedro se vieron en la guardería. Intercambiaron palabras amistosas y cada uno quiso decir algo más, pero dudó. Entonces, un día, Nastya no acudió a la guardería. Pedro informó a Katya que Nastya estaba enferma, fiebre alta y dolor de garganta. ¿Llamaste a un médico?, preguntó Katya. Sí, vino una mujer, le recetó medicación y se fue. Estamos tratando de curarla, pero la fiebre no baja y la garganta parece empeorar, responde Pedro. ¿Puedo ir después del trabajo?, sugirió Katya. Sería estupendo, convino Pedro, sonando complacido. Por la noche, Katya estaba en el apartamento de Pedro. La pequeña Nastya, al ver a Katya, sonrió débilmente y dijo: «Hola, ¿has venido a curarme?». «Lo intentaré», respondió Katya, acariciando suavemente la cabeza de la niña. «No soy médico, pero parece algo más que fiebre. Parece amigdalitis», informó a Pedro. «Llevo muchos años trabajando con niños, sé cómo se manifiesta». «Entonces, ¿qué hacemos?». Se encogió de hombros. «¿Seguimos el consejo del médico y probamos el remedio de la abuela? Mermelada de frambuesa, ¿no? Sé que alguien no la hizo ella misma», dijo, sonriendo astutamente. «Cierto, sabía que la traerías. Y también necesitamos sal, bicarbonato y yodo. Además, agua caliente para hacer gárgaras», confirmó Pedro. «Exacto, veamos cómo va», dijo Katya.
Acercándose a Nasia, tumbada en la cama, Katya le preguntó: «Nasia, ¿me dejarás que te trate?» La niña susurró obediente: «Lo haré». Después de hacer gárgaras con la solución que Katya había preparado, Nasia se durmió. Katya y Pedro se dirigieron entonces a la cocina, contemplándose en silencio, dudando en decir lo que pensaban. Finalmente, Pedro, dejando su taza, suspiró y habló: «Nos conocimos en extrañas circunstancias, y creo que no es casualidad que vinieras a esta ciudad, completamente desconocida para ti, y descubrieras tu historia. Lamento que no hayas podido ver a Masha. En el tiempo que llevamos conociéndonos, me he dado cuenta de que te has convertido en alguien cercano para mí. Es fácil e interesante estar contigo, Katya. Estemos juntos». Katya escuchó a Pedro, con el corazón latiéndole con fuerza. Sonrojada, admitió: «Creo que ya te quiero». Pedro se sorprendió. «No puedo creer que esté oyendo esto. Yo también te quiero», confesó. En medio del emotivo intercambio, Pedro se fijó en el anillo de plata en el dedo de Katya, el regalo de Iván. «¿Qué pasa con Iván? Todavía lleva su anillo», señaló. Katya sonrió. «Es solo un buen recuerdo, y quizá es hora de que cambiemos a tú y yo. Hace tiempo que lo deseas». Pedro aceptó, sonriendo, y poco después presentaron su solicitud de matrimonio. Lidia, la casera, se enteró de la boda y sintió tanto alegría por Katya como un poco de tristeza por perder a una inquilina tan maravillosa. Mientras tanto, la amiga de Katya, Sveta, llama con una noticia emocionante. Estaba esperando un bebé con su marido Igor. Katya se alegró mucho por ella, sin darse cuenta de que Sveta no le había contado un detalle crucial. Cuando se supo la verdad, Katya descubrió que Sveta había prometido ayudar a una buena persona y que, cuando todo le saliera bien, podría concebir un hijo. Katya, sintiéndose culpable, acabó armándose de valor para confesar a Pedro sus problemas de salud, su aborto y la conclusión del médico de que nunca podría ser madre. Pedro escuchó atentamente y cuando Katya terminó, le tomó la mano. «Gatita, ya tenemos un hijo», dijo refiriéndose a Nasia. «Hubiera estado bien que se nos uniera otro bebé, pero ha resultado así. Crearemos y mimaremos a Nasia. ¿No me dejarás ahora, verdad?», preguntó, y Katya, aliviada, respondió: «No, no lo haré». Se abrazaron, dándose cuenta de que el amor no estaba ligado a la sangre ni a las normas familiares convencionales. Pedro le secó las lágrimas a Katya. «Mi querida niña, te quiero de verdad. ¿Cómo pudiste dudar de que alguna vez te dejaría?». Katya se precipitó hacia él y se abrazó con fuerza a su cuello. No tenía dudas sobre Pedro. ¿Por qué pensaba que solo estaba nervioso antes de la boda? La boda fue alegre. Los colegas de Pedro y Katya, Lidia, Sveta con Igor, unas 20 personas en total, lo celebraban a gritos, alegres y felices. Incluso la pequeña Nasia, que ahora tenía una nueva madre pero no había olvidado a la suya, encontraba maravillosa a Katya, que seguía siendo solo una niña. Al cabo de 6 meses, Katya empezó a sentirse mal. Síntomas como náuseas matutinas, debilidad y somnolencia apuntaban a un embarazo. Pero, ¿qué tipo de embarazo cuando hacía tiempo que un médico la había declarado estéril? Katya tuvo pensamientos oscuros y durante una semana lloró y sintió lástima de sí misma. Tenía miedo de ir a la clínica, temiendo un diagnóstico terrible. Finalmente, se armó de valor y se sometió a pruebas y exámenes. El terapeuta la miró sorprendido. «¿Por qué has venido a verme? ¿Necesitas un ginecólogo?» «Estuve allí hace 6 meses», murmuró Katya. «Pero entonces no vio nada». «Puede que no lo viera entonces, pero seguro que lo encuentra ahora», sonrió el médico. «Chica, estás embarazada. Tus niveles de HCG son tan altos que no hay lugar a dudas». «¿Embarazada?», Katya jadeó. «Pero antes me habían dicho que era infértil». «Eso no importa ahora, ve al ginecólogo». El médico volvió a sonreír. «Créeme, los milagros ocurren, y este es uno». El ginecólogo confirmó el embarazo, de 6 a 8 semanas, todo dentro de los límites normales. El embarazo de Katya evolucionó con normalidad. Sin embargo, su vientre creció más deprisa de lo esperado,
y en la primera ecografía reveló la presencia de gemelos. Katja dio a luz a 3 bebés, 2 niñas y un niño. Los médicos se sorprendieron porque la ecografía solo había mostrado 2 fetos. La familia de Katja y Pedro se convirtió de repente en una familia numerosa. Hubo dificultades, pero Katja y su marido la superaron. La pequeña Nadia asumió su papel de hermana mayor, ayudando en todo lo posible. La familia era feliz y estaba muy unida. Un día, Pedro permitió a Katja escaparse de casa durante un par de horas. Se encontró con Sveta, cuyo hijo era algo mayor que los pequeños de Katja. La conversación giró en torno a sus hijos hasta que Sveta recordó un suceso reciente en la ciudad, en el que estaban implicadas una anciana y unas chicas jóvenes. Katja comprendió inmediatamente que se refería a la anciana responsable de la muerte de Masha. «¿Qué le ha pasado?», preguntó Sveta. Katja respondió secamente. «Probablemente ya habrá muerto, no lo averigüemos». «Pero quizá deberíamos comprobarlo», insistió Sveta. «No, no quiero», dijo Katja con los pensamientos turbados. «Ya debe de estar sufriendo bastante. ¿Por qué te preocupas por ella?». Sveta sugirió visitarla para ver si necesitaba víveres. «Es culpable de la muerte de mi madre», respondió Katja. «No, no vayamos por ahí». En el taxi de camino a casa, ambas mujeres permanecieron en silencio. «Es extraño», dijo Katja. «Debería odiarla y alegrarme de que sufra, pero siento pena por ella». Katja reflexionó. Quizá ya la perdoné. Por la noche, Katja confesó a su marido que había visitado la casa de Elena. «Todavía está viva», dijo. Pedro enarcó una ceja. «Con ese estado yo también me sorprendí, pero quiero ayudarla». «¿Estás loca?». «Hay hospicios para esos pacientes que proporcionan una muerte digna. Déjala morir con algo de dignidad, ya que no pudo vivir normalmente». «Lo pensé bien, quiero hacerlo, no por lástima, sino en memoria de mi madre, a la que nunca conocí. Creo que mi madre era una buena persona que cometió errores y fue traicionada por sus más allegados. Arruinó a la persona más cercana a mí, pero ni siquiera mi madre deseaba una muerte así». «Katja, eres mi oro», dijo Pedro, mirando a su mujer con asombro. Aceptó averiguar qué se necesitaba para ingresar a alguien en un centro de cuidados paliativos. Resultó no ser tan difícil, y sus colegas podían haberlo hecho antes, pero simplemente se olvidaron de ella. Los servicios sociales no querían cargar con el papeleo adicional. Elena, del cuartel, fue trasladada al hospicio y llevaba allí una semana cuando Katja la visitó. La joven ni siquiera podía reconocerla. Elena, en su primer encuentro, ya parecía enferma y desmejorada. Ahora, ante Katja, era prácticamente una momia viviente. Elena abrió los ojos de repente al ver a su visitante. «¿Te acuerdas de mí? Solía visitarte», dijo Katja. «Oh, Katja», graznó Elena, tosiendo. «¿A qué venías? ¿Para alegrarte de mi estado?» «No, he venido a decirte que te perdono», respondió Katja con calma. «¿Me perdonas? ¿Eres sacerdote y me liberas?» «¿A dónde me liberas? ¿A dónde tu madre?» «Dile que la quiero, aunque nunca la he visto. Dile también que tengo 2 nietas y un nieto. La nieta mayor, y haré todo lo posible para que mis hijos nunca se conviertan en enemigos. Dile a Masha que viviré por las 2. Tras decir esto, Katja se dio la vuelta, conteniendo a duras penas las lágrimas. Detrás de ella se oyó una carcajada. Elena se estaba riendo. «¿Seguro que moriré pronto?», oyó la voz ronca de la anciana. «Vive todo lo que tengas que vivir», respondió Katja y se marchó. No es que se sintiera aliviada después de este encuentro, pero sentía la necesidad de hablar con Elena. Aquella noche, Elena murió. Katja lo comprendió incluso antes de la llamada matutina del hospicio. Soñó con una chica joven y guapa, bajita, delgada, riendo, saludando a alguien. De repente apareció Masha y las 2 llamaban a alguien para que se uniera a ellas. De la oscuridad surgió una tercera figura, una mujer anciana y encorvada. Se acercó a las 2, que la abrazaron, le tomaron las manos y desaparecieron en la niebla. Pedro se encargó de todos los preparativos del funeral de Elena. Aunque él estaba en contra, Katja insistió en manejarlo todo de forma humana. Pasaron varios años más. Para entonces,
Pedro había dejado el instituto y había empezado un negocio. Abrió una agencia de viajes que ganó popularidad. Nadia iba a la escuela y las más pequeñas, Nadia, Lidia y Vania, iban a la guardería. Katia también volvió a trabajar, pero en un grupo diferente para ayudar a sus hijos a adaptarse a las normas de la guardería, como todo el mundo. Al principio, los niños se resistieron, pero acabaron adaptándose. Una tarde, de camino a casa, Katia decidió dar un paseo. Pedro había recogido a los niños de la guardería temprano y estaban todos en casa, esperándola. Parecía que incluso habían preparado juntos la cena. Al menos eso había dicho Pedro por teléfono. Katia paseó por el parque, disfrutando del paisaje otoñal. Septiembre estaba afuera. Las hojas crujían suavemente bajo sus pies. Las ramas doradas se mecían con la suave brisa, enviando de vez en cuando pequeñas telarañas hacia ella. Katia sonrió e incluso arrugó la nariz divertida ante los esporádicos hilos de araña. De repente sonó su móvil, mostrando un número desconocido. Con escepticismo, la joven contestó. Una voz masculina, distante y vagamente familiar, la saludó. Katia, hola, soy yo, Vitali. Me alegro mucho de oírte. Llevo años pensando en llamarte, pero nunca me he atrevido. ¿Por qué llamas?, preguntó Katia. Quiero verte, Katia. Me he equivocado todos estos años. Perdóname, ¿dónde estás ahora? Pronto iré a Novosibirsk y luego a Krasnoyarsk. Iré donde tú digas. He pensado en ti todos estos años. Lamento lo que hice. Sí, he estado con otra mujer, pero ya se acabó. Katia, por favor, tengo mucho dinero. Podrás vivir tranquila. Katia, poco interesada en volver al pasado, rechazó su oferta. No necesito nada de ti, no quiero verte. Ahora tengo otra vida. Olvídate de mí. Bloqueó su número y pronto el recuerdo de la llamada se desvaneció. Sin embargo, un reportaje de televisión llamó su atención. Cubría el desmantelamiento de una organización criminal, capturando a todos sus organizadores, excepto a uno. Un mes después, lo detuvieron en el aeropuerto de Krasnoyarsk. En el detallado reportaje mostraban el rostro del principal criminal. Katia reconoció a Vitali. Quedó claro por qué la llamó. Quería que lo ocultara. Como era un hombre ingenuo y tonto, creía que Katia aún sentía algo por él. Cuando Katia se lo contó a Pedro, él bromeó sobre una posible serie de televisión. Nuestra vida es más interesante que cualquier película, respondió Katia, abrazándolo. Estaban juntos mirando por la ventana, donde caían los primeros copos de nieve. Se acercaba el invierno con sus crujientes heladas y sus vientos, a los que pronto seguirían una animada primavera, un caluroso verano y de nuevo el dorado otoño. Este era el ritmo de la naturaleza. Una persona no era más que un puntito entre un millón de acontecimientos y fenómenos. Lo principal era vivir esta pequeña vida para que tus descendientes te recordaran con calidez y orgullo, libres de odio y resentimiento. Y así, Katia y Pedro siguieron viviendo su vida ordinaria pero extraordinaria, rodeados del calor de su creciente familia. Sus días estaban llenos de las risas de sus hijos, los retos de la vida cotidiana y el amor duradero que los unía. Disfrutaban de cada estación, tanto de los ciclos naturales del mundo al otro lado de su ventana como de la dinámica cambiante de su hogar. Con el paso de los años, el pasado se convirtió en un eco lejano y las cicatrices se curaron. La inesperada llamada de Vitali y la posterior revelación de sus actividades delictivas se convirtieron en un capítulo más de su vida. La pareja afrontó nuevos retos, celebró más victorias y disfrutó de las sencillas alegrías de la vida familiar. Sus hijos crecieron, cada uno encontrando su camino en la vida, guiados por el amor y la sabiduría de sus padres. Nadia persiguió sus sueños, los gemelos se dedicaron a sus intereses particulares y Vania, la más joven, llenó la casa con su risa contagiosa. La familia viajó, se enfrentó junta a las dificultades y creó un tesoro de recuerdos. Cuando Katia y Pedro vieron a sus hijos convertirse en personas capaces y compasivas, se dieron cuenta de que los mayores triunfos de la vida residían en los sencillos momentos de conexión y en el amor que compartían. La familia que una vez estuvo rota, ahora unida por el amor y la resistencia, se convirtió en un testimonio del poder del perdón y de la capacidad de seguir adelante. Al final, su historia no trataba de las pruebas a las que se enfrentaron, sino de la fuerza que encontraron el uno en el otro.
Las estaciones cambiaban, marcando el paso del tiempo, pero el amor dentro de su hogar seguía siendo una constante, una fuerza inquebrantable que capeaba todas las tormentas. Y cuando dieron la bienvenida al otoño de sus vidas, Katia y Pedro miraron atrás con gratitud, con el corazón henchido, sabiendo que habían creado una vida bien vivida, una historia digna de ser recordada.